Muy pero muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. A la hora que estés viendo este video, te quiero saludar. Mi nombre es Wilson Chiquito y para mí es un honor y un privilegio estar compartiendo la palabra de Dios con ustedes y estudiar todos para poder aprender lo que Dios nos quiere decir por medio de este estudio. Recordemos que estamos viendo el estudio de nuevos comienzos. Entonces, más específicamente, hoy vamos a hablar de señales que no puedes ignorar, señales que tú tienes que tener en cuenta. Pero te estarás preguntando, Wilson, ¿de qué señales tú me estás hablando? ¿Señales del celular, señales del computador, señales de una película? Quédate en este video, quédate en esta predicación para que tú puedas saber de qué señales es que te estoy hablando. Entonces, específicamente el título de hoy es Señales que no puedes ignorar. Nos enfrentamos a un futuro y Dios quiere que nos enfrentemos a este futuro sin temor. Para nadie es un secreto de que hay un futuro que nos espera, bien sea malo o bueno, ¿cierto? Pero Dios dice que no debemos temer de ese futuro. Ya vamos a investigar por qué. Y para analizar más de este concepto, vamos a hablar de algo que pasó el 31 de octubre de 1938. Durante la transmisión de una radionovela desde Nueva York, el escritor norteamericano Orson Welles presentó ante su audiencia supuestas noticias que parecían indicar que estaba ocurriendo una invasión de marcianos. Fue tan buena la actuación de aquel hombre que muchos creyeron que la historia era verdadera. Muchas personas en todo el país tuvieron mucho miedo a tal punto que algunos intentaron suicidarse. Algunas personas creyeron tanto esta historia que este señor estaba diciendo que intentaron quitarse su propia vida. Mientras tanto, otros huyeron a zonas remotas del país, como fincas, como vecindades, como provincias. Estas otras personas decidieron irse, estaban muy atemorizados de esta creíble historia que este señor había inventado. Entonces, la Marina de Guerra canceló la salida de la flota del puerto de Nueva York, por ejemplo, pero todo era ficción, todo era inventado. Los marcianos no nos habían invadido y no había llegado el fin de la vida sobre la Tierra aún. El tema de cómo terminará el mundo ha fascinado y atemorizado a muchos a través de los siglos. Para nadie es un secreto que el tema del fin del mundo ha sido un topic, ha sido un diálogo que ha atravesado la historia, que mucha gente ha venido hablando desde siglos de siglos, mucha gente ha venido con la misma historia, que al punto que algunas veces paramos de creer, algunas veces decimos que no puede ser, porque tanto que se ha escuchado, tanto que por siglos se han inventado la misma historia, entonces ya uno como que ya no cree más en eso, ¿cierto? Pero vamos a descubrir más acerca de este tema. Entonces, dice que hoy existe la preocupación de que el calentamiento global pueda actualmente destruir la vida sobre el planeta Tierra. Este es uno de los dichos que dice que el calentamiento global va a ser el índice que terminará con la vida en el planeta Tierra. Mientras que otros dicen que podamos ser destruidos o autodestruidos con una guerra nuclear. Esa es una parte famosa que he escuchado yo principalmente, de que van a crear una guerra global, una guerra nuclear, donde todo el planeta va a ser destruido y todas esas cosas. Ese yo lo he escuchado principalmente. Y es otro tema del que se habla de cómo el mundo va a ser destruido. Otros dicen que quedaremos sin alimentos, otros recursos para subsistir si la población continúa y su crecimiento sigue aumentando como ahora. Otros dicen que podríamos desaparecer sin un enorme cometa, si un enorme cometa o asteroide se estrellara sobre la Tierra. Muchos de nosotros también tenemos muchas otras cosas que nos preocupan, ¿cierto? Como el estudio pasado de Daniel, que les hablaba de la preocupación del futuro. Luchamos a diario para ganarnos la vida en este planeta. La vida no es fácil y más cuando no tenemos las cosas que necesitamos para subsistir, cuando no tenemos lo básico como son los alimentos,
como son la ropa, el vestir, esas cosas. La vida no es fácil para nosotros. Luchamos con enfermedades, luchamos con la muerte, luchamos con nuestras familias, nuestros problemas, que tu matrimonio, tus hijos, tu trabajo, tus estudios. Luchamos con tantas cosas para poder vivir, para poder alcanzar al menos una plenitud de la vida, que nos preocupamos al final de cuentas por cosas que no tienen importancia. Para muchos de nosotros, quizás la mayoría, la vida no es fácil, como les estaba diciendo. La vida, no es un secreto que la vida es difícil para todos, especialmente cuando nos faltan todos aquellos recursos. Es así nuestra preocupación por la vida y por tratar de llevar una vida plena, que a veces hasta nos gustaría que el mundo se terminara. Soñamos de que al fin por lo menos se acabe todo esto, ese sufrimiento, y poder ir a descansar, porque estamos tan preocupados, tan llevados, que deseamos que este mundo se acabara de inmediato para acabar con tanto sufrimiento. Es tanto el desespero que hasta esto algunas personas desean. Seguramente la vida no fue hecha para estar llena de dolor, hambre, fatiga y estrés. Nosotros queremos un mundo mejor. Para nadie es un secreto que todo mundo está buscando un mundo mejor, está en busca de la felicidad, está en busca de algo mejor siempre. Y por eso es que hoy, amigo y amiga que me estás escuchando, te quiero decir que hay buenas noticias para ti. Te voy a contar un secreto, una noticia que, mejor dicho, vas a quedar impresionado. Porque este mundo, sí es verdad, este mundo se dirige a su fin. Ese mundo se va a acabar. Y si te preocupa, lo que te preocupa hoy, algún día no va a tener significado. Lo que te angustia hoy, algún día no va a tener un propósito. Pero la buena noticia es que hay un mundo mejor por venir. Porque tú vas a decir, pero el mundo se va a acabar. Esa no es una buena noticia. La buena noticia es que el mundo se va a acabar, pero hay mundo nuevo. ¿Se acuerda del estudio pasado de Daniel? Este mundo va a ser reemplazado por ese mundo nuevo que ha de venir, para nosotros poder vivir ahí siempre y poder estar en un mundo mejor. Pero entonces, ¿cómo terminará este viejo mundo? Te estarás preguntando, entonces, ¿cómo va a terminar? Si no es por asteroides, si no es por el calentamiento global, si no es por falta de recursos como comida. Entonces, ¿cómo es que va a terminar este mundo? Ya entonces vamos a descubrir en un futuro, en unas diapositivas siguientes, a ver qué es lo que nos dice Dios. No hay escasez de profetas ni de predicciones. El problema es que la mayoría de estas profecías no se convierten en realidad. ¿Cómo confiar en esas profecías? Lo que te decía hace un momento. ¿Cómo confiar de que el mundo se va a acabar si he escuchado durante años, el mundo se va a acabar en el 2012, el mundo se va a acabar en el 2018, se va a acabar en el 2023, en el 2034? Entonces, ¿cómo confiar en todas esas profecías, en todas esas predicciones, si siempre dicen lo mismo? Pero yo te digo, ¿sabías que hay alguien cuyas profecías se han cumplido en totalidad? ¿Te acuerdas del estudio anterior de Daniel, que las profecías se cumplieron? ¿Te acuerdas que en Babilonia fue reemplazada, después los otros reinos fueron reemplazados hasta el último reino? Todas esas profecías se han cumplido, y este es la persona del cual yo les quiero hablar. En este momento vamos a considerar cómo terminará este mundo y, según las predicciones de la Biblia, cómo es que este mundo va a llegar a su fin. Sin duda estarás de acuerdo conmigo de que las predicciones que se hicieron casi 2000 años atrás son asombrosamente precisas. Las predicciones que se han hecho por la historia de las cosas que han pasado son actualmente precisas, y por eso es que las tenemos en cuenta hoy en día. Entonces, como tú puedes ver en la imagen, cierto día Jesús y sus discípulos se encontraban en Jerusalén. Los discípulos estaban comentando sobre la grandeza del templo, que había sido remodelado y embellecido por el gobierno romano. Contemplando este edificio increíble, Jesús les dijo a sus discípulos algo sorprendente. Jesús les dijo a sus discípulos lo siguiente, que encontramos en Mateo 24:2. Mateo 24:2. Jesús les dice: ¿Veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Mateo 24:2. No quedará piedra sobre piedra que no quede derribada.
Ese era el edificio más grande de la nación judía, y Jesús predijo que sería destruido por completo. Los discípulos quedaron impactados con aquella noticia. En la siguiente diapositiva vamos a encontrar por qué ellos quedaron impactados, por qué fue que quedaron tan asombrados después que Jesús les dijo que el templo iba a ser destruido por completo y que no iba a quedar piedra sobre piedra. Cuando subieron al monte de los olivos, Jesús y sus discípulos, los discípulos le hicieron a Jesús la misma pregunta que todos nosotros le hubiéramos hecho si hubiéramos estado en los pies, si hubiéramos estado en el puesto de los discípulos. Los discípulos le hicieron la misma pregunta a Jesús que encontramos en Mateo 24:3. Los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Me llama la atención aquí que los discípulos se le acercaron aparte, entonces como queriendo decir, díganos la verdad, díganos qué es lo que está pasando, como que no nos mienta a nosotros, díganos entonces qué está pasando. Entonces, ellos le preguntaron las señales que habría de venir para el fin del siglo. Le dijeron, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Dijeron los discípulos en Mateo 24:3. Como ves, los discípulos estaban seguros de que Jerusalén y su templo duraría para siempre. Lo mismo, la misma historia de Nabucodonosor que hablamos en el primer estudio. Nabucodonosor, el rey, estaba convencido de que su reino iba a durar para siempre. Asimismo estaban convencidos los discípulos, estaban seguros de que su templo duraría para siempre y que algún día gobernarían a las demás naciones hasta el fin del mundo. Confiaban de que la destrucción predicha por Jerusalén y por Jesús ocurriría cuando todo el mundo fuera destruido. Ellos creían que esta predicción que Jesús había dicho iba a ser profetizada o iba a pasar después de que el mundo se acabara, de que no quedara nadie. Pero ellos no sabían de que eso iba a pasar más temprano. Pero al estudiar este pasaje en forma más detallada, encontramos que Jesús les hablaba de dos acontecimientos distintos. Habían dos acontecimientos que iban a pasar aquí. Uno era la segunda venida de Cristo, su regreso a esta tierra en gloria y el establecimiento de su reino eterno sobre este planeta. Ese era el primer acontecimiento, la venida de Cristo y su apoderamiento sobre la tierra. El otro, el segundo, sin embargo, era que sería visto por muchos de los que vivían en aquel tiempo. Entonces, no iba a pasar después de que el mundo se acabara. No iba a pasar después de que todo el mundo hubiera sido destruido, sino que iba a pasar con personas vivas. Iba a pasar cuando muchos iban a testificar de este evento. Se trataba de la destrucción de la ciudad de Jerusalén y del templo. Este era el evento. Después, Jesús a los discípulos se les acercó y les contó lo que iba a suceder en el templo. Jesús les dijo a ellos el acontecimiento del templo, qué iba a pasar en ese entonces. En Mateo, acompáñame a Mateo 24, 15 y 16. Si tú tienes tu Biblia ahí o estás escuchando este audio, anota Mateo 24, 15 y 16. Mateo 24, 15 y 16. Y dice, dijo, por tanto, cuando veáis en algún lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Cuando tú mires esto, la asolación que va a pasar, el que lee entienda. Entonces dice, no es solo escuchar o ver, pero también entender y actuar a lo que se nos ha dicho. Entonces los que están en Judea huyan a los montes. Los que están en Judea deben huir a los montes. Daniel había predicho que Jerusalén sería destruida. Y ahora Jesús les recuerda a sus discípulos que las advertencias del profeta Daniel estaban a punto de cumplirse. Otra vez, no iba a pasar cuando el mundo se acabara, sino que ya estaba a punto de cumplirse. Iba a ser en un tiempo más cercano. Mateo 24, 17, 18. Estamos en el mismo capítulo de Mateo 24. Dijo, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. En pocas palabras, el que esté arriba, el que esté en otro lado, ya quédese ahí. No se devuelva o no vaya para abajo para buscar algo que le hace falta. Por ejemplo, está en Mateo 24, 17, 18. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. En otras palabras, Jesús les dijo que corrieran por sus vidas. Como decimos nosotros, corran por sus propias vidas. Porque cuando vieran los ejércitos rodeando la ciudad de Jerusalén,
La destrucción sería inminente, no había vuelta atrás. La destrucción iba a tomar lugar. Vamos ahora, por favor, a Lucas 21:9, Lucas 21:20, perdón, 21:20. Según la registra Lucas, Jesús dijo: pero cuando veréis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que la destrucción ha llegado. Ya entonces, como dijo antes, no se devuelva por su capa, no vaya a su casa otra vez, quédese ahí donde está, porque la destrucción ha llegado. Lucas 21:22-24 nos sigue diciendo: porque estos son los días de tribulación, para cuando se cumplan todas las cosas que están escritas. En pocas palabras, todas las cosas que han sido escritas se van a cumplir. Queramos o no, van a llegar, porque ese es el futuro que espera a este mundo. Tristemente somos pecadores y en verdad que vamos a pasar por todas estas cosas. Es necesario para que el nuevo mundo pueda venir a reemplazar este mundo lleno de pecado. En Lucas 21:24 podemos encontrar lo siguiente: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Hasta que el tiempo de los gentiles se cumplan. ¿Qué quiere decir este tiempo de los gentiles se cumpla? Hasta que el tiempo de ellos también se acabe, porque el tiempo se va a acabar para nosotros, para ellos, para los creyentes, para los no creyentes, el tiempo se va a acabar. Entonces, esto es lo que quiere decir Lucas 21:22. En el año 66 después de Cristo, aproximadamente 33 años después de que Jesús hizo esta predicción, el ejército romano al mando de Cestio Galío, el gobernador romano de Siria, vino a terminar con una rebelión que se había levantado en Jerusalén. Al ponerle sitio a la ciudad, sus habitantes soportaron el asolamiento impuesto por el ejército romano. Los ejércitos romanos se retiraron, desalentados al no haber podido tomar la ciudad. Eso se encuentra en un libro, en el libro Historia de la Iglesia, libro 3, capítulo 5. Ahí lo podemos encontrar. Véase, es más conocido como Eusebio, este libro, que nos habla de cómo estas cosas pasaron en el tiempo anterior. Entonces dice aquí que quienes siguieron las instrucciones dadas por Jesús en aquel tiempo, huyeron a la ciudad y escaparon de la masacre de sus habitantes, cuando 4 años más tarde el ejército romano la destruyó. Entonces, la condición aquí es los que oyeron a Jesús, los que escucharon la advertencia de Jesús a través de Daniel, huyeron, obedecieron y se escaparon de la muerte, salvaron sus propias vidas cuando esta ciudad fue destruida. 1.100.000 personas aproximadamente perdieron la vida tras el terrible sitio de Jerusalén en 70 después de Cristo. Si 4 años antes hubieran seguido las instrucciones de Jesús de huir a la ciudad. 4 años antes Jesús había previsto este acontecimiento según lo que nos dice la Biblia. Aquí tenemos una notable lección sobre la importancia de estudiar y creer en las profecías. Creer en las profecías. El que tiene oído, entienda. El que lee, entienda. Creer en las profecías también es muy importante. Los que creyeron a Cristo estuvieron atentos a las señales que Él había predicho. Se salvaron, mientras que los que no creyeron perecieron. Jesús les dio señales a ellos para que supieran cuándo estas cosas iban a pasar. Los que creyeron en aquellas cosas se salvaron. Los que no creyeron se perdieron, perecieron. Entonces, el tema está aquí, nos centramos en creencias, en creer, en tener fe en lo que va a pasar, en tener fe en Dios, en creerle a Él. No solo creer en Dios, sino creer en Dios, creer en Dios y creerle a Dios, creerle a Él, de todo lo que está escrito va a pasar. Entonces, así sucederá en el fin del mundo. Así será lo mismo en el fin de los tiempos. Los creyentes que están atentos serán salvados, y los que no crean ni se interesen perecerán. Entonces, los que están atentos serán salvados, los que no van a perecer. Eso suena como una condición, pero el tema se centra aquí en obediencia, en obedecer, en creer, obedecer y actuar
¿Por qué no? Entonces hay una pregunta aquí. ¿Qué sucedió con aquel templo magnífico entonces de lo que nos había dicho anteriormente? Tito, el general romano que estuvo a cargo de la toma de Jerusalén, había dado órdenes de salvar al templo, pero uno de los soldados lanzó una antorcha encendida por una puerta y el templo se convirtió en una llamarada gigante. A fin de obtener el oro que se derretía en la cúpula y chorreaba por la mampostería, tuvieron que remover los enormes bloques de piedra y mármol. No quedó piedra sobre piedra. ¿Se acuerdan de lo que había hecho Jesús anteriormente? Eso pasó, no quedó piedra sobre piedra después de aquel acontecimiento. Las predicciones de Jesús a sus discípulos 40 años antes de la destrucción de Jerusalén se cumplieron con exactitud, incluso con cosas, con cosas no tan importantes como decía que piedra sobre piedra. Se cumplieron tan exactamente lo que Jesús había dicho. No ha quedado piedra sobre piedra. ¿Y qué decir de la segunda parte de la profecía de Jesús relativa al fin del mundo? ¿Es también eso? ¿Va a pasar lo mismo? Jesús dio una serie de señales claras que podamos saber que el mundo está muy cerca, que el tiempo del mundo está muy cerca. ¿No crees que deberíamos prestarle más atención a sus palabras? Ahora sabiendo lo que Jesús había dicho, lo que Jesús había profetizado y lo que realmente pasó, que fue lo mismo, ahora sabiendo que lo que Jesús dice acerca del fin del mundo, acerca del fin de los tiempos de este mundo, ¿no crees que deberíamos prestar un poco de atención, darle un poco más importancia a estos temas que Jesús nos ha hablado antes? Consideremos algunas de las señales de nuestros tiempos. Por ejemplo, la primera, las luchas y conflictos políticos, en Mateo 24:7. Vamos a ver las luchas y los conflictos políticos. Mateo 24:7, si tienes tu Biblia ahí contigo. Mateo 24:7 dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, dice Mateo 24:7. Pestes, terremotos, hambres. No necesito preguntarte si está pasando o no. No necesito, no hace falta preguntarte, porque para nadie es un secreto de todo lo que el mundo, todo lo que está pasando en el mundo hoy en día. Todas las cosas que se ven hoy en día, tanto la gente como los acontecimientos políticos, las guerras, las destrucciones, todo esto. Para nadie es un secreto de que el mundo está en todas estas cosas. El siglo X fue el siglo más sangriento de la historia de la humanidad. Eso fue en el siglo X. En la Primera Guerra Mundial, que murieron 20 millones de personas. En la Segunda Guerra Mundial murieron 50 millones de personas. Aunque todos pensaron que la violencia y el odio terminarían allí, aún tenemos guerras. No es que porque se creó la Primera Guerra Mundial y la Segunda, entonces ya estamos en paz y ya todos somos amigos y no tengo que preocuparme absolutamente por nada. Al contrario, todavía tenemos guerras hoy en día. Incluso he escuchado que alguna gente, no estoy seguro, alguna gente ha dicho que le temen a una tercera guerra mundial. Imagínense cómo ese temor ha llegado hoy en día de la destrucción de este mundo, que han hablado acerca de una tercera guerra mundial. La ciencia no ha podido resolver nuestras riñas. La educación tampoco ha tenido éxito en estas cosas. Esta es una de las señales de nuestro tiempo. Se tiene que cumplir. La educación no puede resolver este problema porque ya está escrito. Tampoco la ciencia puede resolver este problema porque ya está escrito. Lo que está escrito se va a cumplir al pie de la letra. Hablando de la paz, pero preparándose para la guerra. Hablemos de paz, pero preparémonos para la guerra. La Biblia enseña que los mejores esfuerzos del hombre para lograr la paz siempre serán escasos. El hombre nunca podrá alcanzar la paz. El hombre por sí mismo va a luchar por tener su propia paz, pero en verdad es en vano. Hay gente que gasta millones de pesos, multimillonarios gastando billones, gastando toda su plata para encontrar su paz, para investigar cómo pueden ellos tener paz finalmente. Pero dice aquí que los esfuerzos del hombre son escasos, no tienen sentido para encontrar su propia paz. En Primera de Tesalonicenses 5:3 encontramos, Primera de Tesalonicenses 5:3, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción y repentina. Hay guerra, pero cuando te engañen diciendo, oh sí, hay paz, ya no se preocupen, ya estamos seguros aquí,
ahí es cuando va a venir la destrucción repentina, cuando confiamos en esta paz que en verdad no va a pasar y que va a ser escasa si los hombres mismos buscan esta propia paz. Primera Tesalonicenses 5:3. La guerra global contra el terror ha reescrito las reglas. Todos los tratados de desarme entre las naciones no significarán nada si las armas más poderosas terminaran en manos de terroristas. Esas personas son las encargadas de que todo esto pase. No importan las reglas, la moral, la ética, pero si esas personas poderosas que son terroristas tienen el poder, esas cosas que destruyen, entonces estas cosas de guerras, de destrucción repentina, va a pasar tarde o temprano. Pero el aumento del derramamiento de sangre no es la única señal de los últimos días. Aquel derramamiento de sangre que todos sabemos no es la única señal de los últimos días. Jesús fue más allá de mencionar los grandes desastres naturales que aparecerían y aumentarían en el fin del mundo. Segunda señal, hambrunas. Hambrunas. ¿Les suena esta palabra, hambrunas? Jesús dijo en Mateo 24:7, Jesús dijo, habrá hambres, habrá hambre, mucha hambre, Mateo 24:7. Y hay hambrunas en muchas partes de la tierra. Si nos centramos en algunas partes como regiones que gente se muere de hambre, en algunas partes del mundo, que no cabe mencionar, pero que todos sabemos, vamos entonces a entender qué es lo que quiere decir este verso Mateo 24:7. Habrá hambrunas. Se calcula que 57 millones de personas morirán de hambre este año. 57 millones de personas morirán de hambre este año. O mejor dicho, cada año 57 millones de personas mueren por causa de hambruna. Esto quiere decir que 156,000 personas morirán cada día por no comer. 156,000 personas en este mundo morirán cada día por no comer. Estas estadísticas son realmente terribles porque imagínense, ni siquiera se mueren de una enfermedad o de un ataque o de guerra o por muerte natural, sino por hambre. De los miles de millones de personas que viven en el planeta, el 60% están mal alimentadas y el 20% morirán de hambre. El 20% de este 60% que están mal alimentadas van a morir de hambre y son parte de las estadísticas que mueren todos los días de hambre y que mueren anualmente por causa de hambre. Jesús dijo que las hambrunas serían una de las señales del fin. ¿Qué tan importante es entonces esta señal? Jesús había dicho que las hambrunas serían parte de estas señales del fin. Fuentes bien informadas nos dicen que mientras la población aumente más, la población del mundo, que la producción de los alimentos será inevitable las hambrunas. En pocas palabras, entre más bocas haya que alimentar, menos comida va a ser para todos. Es una creencia también, ¿no? El que entre más bocas tenga que alimentar o dar comida, menos va a ser la comida para todos. Entre menos, pues más comida. Dice aquí que las epidemias y las guerras por los alimentos van a existir. Entonces ya no se van a ya no se van a pelear por tierras, por territorios, pero ahora va a ser por comida. ¿Qué tan importante es esto? Va a ser solo por comida, por alimentarse, por llevar comida a sus hijos, por alimentar a su familia. Entonces, probablemente van a hacer una guerra por un pedazo de pan, una parte de arroz. Solo por alimentar, por alimentos, por tener estos recursos. ¿Cómo alimentaremos a los nuevos miles de millones cuando 2/3 partes de la población mundial ya están sufriendo de hambre? ¿Cómo alimentar a estos millones de personas que mueren todos los días si actualmente hay otra parte de la población que ya está muriendo de hambre y que no están bien alimentadas? Esta es una estadística que nos dan. Entonces, vamos a Lucas 25. Lucas 21:25. Jesús describió la ansiedad creciente que es provocada por estos desastres. En la tierra, angustia de las gentes confundidas. En la tierra, angustia de las gentes confundidas.
Entonces Jesús había predicho de esta ansiedad que la gente va a sufrir o está sufriendo hoy en día. Eso es en Lucas 21:25. Pestilencias. La siguiente señal predicha por Jesús fue el aumento de pestes o pestilencias, o como lo queramos llamar, enfermedades o epidemias. ¿Cuántas epidemias conocemos hoy en día, no? ¿Cuántas nuevas enfermedades conocemos que están saliendo y que no sabemos ni siquiera de dónde vienen? No sabemos si creer en ellas o no, porque tantas enfermedades, tantas cosas que necesitamos hacer que salen cada día. Esta es una señal, epidemias. En Mateo 24:7 encontramos, habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Otra vez leemos este versículo, Mateo 24:7. Según el diccionario, la palabra pestilencia es sinónimo de plaga o enfermedad extraña. Como te decía, una enfermedad que no entendemos. ¿Por qué me siento así? Es una enfermedad extraña o una plaga. Es la traducción que el diccionario nos da de pestilencia. A pesar de todo lo que hace la medicina moderna, siguen existiendo muchas plagas o pestes. ¿De dónde vienen? No sabemos, pero la gente resulta con esas enfermedades en diferentes partes del mundo. No sabemos de dónde vienen, pero aunque la medicina trata de investigar y de curar todas estas cosas, aún siguen saliendo esas enfermedades, aún siguen existiendo enfermedades que para algunos no tiene cura. SIDA, por ejemplo, malaria, neumonía, tuberculosis, ébola, sífilis, gonorrea y cólera. Es una de las enfermedades que ha sucedido y que ha pasado en este entonces. La Organización Mundial de la Salud estima que las muertes por SIDA serán más del doble en las próximas 2 décadas. Entonces, en las próximas 2 décadas, en los próximos 20 años, las personas que mueren por SIDA va a aumentar. Ese nivel de estadística de las personas que mueren por SIDA va a ser aún mayor. Este acontecimiento, esta contaminación va a ser aún mayor. Yo en verdad me asusto por eso y le temo porque es una enfermedad que involucra muchas cosas, ¿no? Me pongo a pensar cuando escucho de esto porque es una enfermedad que involucra muchas cosas en tu vida. Los costos sociales y económicos de las enfermedades por el estilo de la vida, que son el resultado de lo que elegimos en cuanto a dieta y hábitos de salud, están aumentando rápidamente. Pero lo que más preocupa son las enfermedades de las que no encontramos cura. Eso es lo que más preocupa, porque alguna gente dice, bueno, yo me puedo enfermar y de todas maneras voy a encontrar una cura, voy a tomar medicina, yo compro esto y listo. ¿Qué haces tú cuando sientes un dolor de cabeza? Vas a la tienda y compras un paracetamol, una otra medicina para calmar el dolor, ¿cierto? Algunas personas dicen lo mismo. No importa, yo puedo calmar con cualquier medicina, me hago un masaje o algo así y ya. Pero la preocupación ahora es de esas enfermedades que no tienen cura, que no se pueden curar con absolutamente nada. Así tenga la plata que tú tengas, no vas a tener cura solo por el hecho de que la enfermedad no tiene cura. Algunas de esas enfermedades son sin duda el resultado de la forma en la que hemos contaminado el planeta Tierra. La Biblia había predicho que la Tierra envejecería en Isaías 51:16. Como todo envejece, no somos jóvenes para siempre, no vamos a tener 21 años siempre. La Tierra también envejece, más que todo por causa del hombre, de la destrucción que éste ha traído. Entonces en Isaías 51:6 Jesús dijo, alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo de la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir. ¿Qué mejor descripción podría darse del deterioro del cielo y de la tierra que está sucediendo ante nuestros ojos? En otras palabras, este versículo nos dice en Isaías 51:6, mira los cielos que se va a destruir como humo, se va a esfumar. Mira la tierra también que va a envejecer, se va a destruir también. Entonces, pongamos nuestros ojos en las cosas que están pasando, en las cosas que se van a destruir, que va a pasar. Todo este mundo va a pasar algún día. Estemos vivos o no, pero van a pasar. Y es mejor no perder el tiempo más y actuar
actuar hoy en día que tenemos la segunda oportunidad. Cada día que nos levantamos, tenemos la oportunidad de cambiar, de hablar con Dios, de decir, Señor, ayúdame a cambiar, soy así, odio a mi vecino, pero ayúdame, o no tengo trabajo, o no sé cómo pagar esta deuda, no sé cómo pagar el semestre del otro año, no sé cómo voy a hacer, pero ayúdame. Solo buscando ayuda en Dios vamos a encontrar solución a todas estas cosas. Y vamos a dejar de dar importancia, tanta importancia a lo que el mundo nos trae, de lo que si va a ser destruido o no, porque al final va a pasar, ya está escrito. Entonces, por más que alcancemos, queramos alcanzar esa felicidad, esa paz entre nosotros mismos, aquí en esta tierra no la vamos a tener, porque todo esto va a ser destruido y todo va a ser pasajero. Puedes tener paz ahora, puedes ser feliz, ahora puedes estar bien, pero no va a ser para siempre. Lo mismo, ahora puedes estar destruido, puedes estar condenado, puedes estar sin trabajo, sin plata, pero no va a ser para siempre. Algún día va a venir un mundo mejor. Entonces, el cielo sobre muchas de nuestras grandes ciudades está cargado de químicos venenosos que van a parar a nuestros pulmones. En muchas ciudades se colocan carteles que advierten sobre el aire contaminado. Ahora la contaminación está siendo un tema también muy específico en todas partes. Dice libre de humo, dice libre de contaminación, no fume, no queme papeles, no queme hojas por la contaminación del aire. Ese es un tema muy importante. Entonces, en muchos lugares el agua ya no es apta para el consumo por causa de todas las sustancias peligrosas que contiene. Hasta el agua se ha convertido en una amenaza humana por las peligrosas sustancias que tiene esta, ya sea porque el hombre ha creado ah, cosas peligrosas en el agua, o porque las nubes traen problemas, o por miles de cosas. Pero en verdad es que esas sustancias pueden ser peligrosas ahora. Ahora hay agua que no puede ser consumida, aunque el agua es para consumo humano. ¿Dónde podremos entonces conseguir la energía y agua y aire puro? Si este mundo ya no nos ofrece más agua pura, aire puro, energía, ¿dónde entonces? ¿De dónde obtendremos los alimentos para calmar esta hambruna, para calmar este hambre? Dice, ¿de dónde lo vamos a obtener? Esa es la pregunta. Con el veloz aumento de la población, el hombre enfrenta serios problemas para su supervivencia sobre la tierra. Ese problema serio, cómo subsistir sobre la tierra. No es de extrañar que Jesús dijera que habría en la tierra angustia de las gentes confundidas. Otra vez vamos a Lucas 21:25. Había gente angustiada, gente desesperada que corren de allí para allá buscando alimentos, buscando vivir la vida día a día, subsistir, bregando a sacar a su familia adelante, esperando una oportunidad para conseguir trabajo, para llegar a un empleo favorable, pero no ha pasado. Esa gente están desesperadas. Y de acuerdo a Lucas 21:25, esto habría de pasar. Jesús también dijo que habrían más terremotos. Yo creo que ese es un tema que todos sabemos, ¿no? Especialmente en esa parte del planeta donde pasan tantas cosas como estas. Entonces sabemos que esto no es un secreto para nadie, de que los terremotos prácticamente suceden todos los días o al año muchísimas veces. Habían terremotos. En Mateo 24:7 leemos, y habrá terremotos en diferentes lugares. Mateo 24:7. Hemos notado que cada día aumenta el número de terremotos, destrucciones. Lugares han sido destruidos, como puedes ver tú en la imagen. Lugares destruidos, lugares que afectan miles de familias, miles de personas, que destruyen miles de casas, de hogares. Aún están aumentando. En el pasado habían terremotos, pero ahora aún el número de terremotos sigue aumentando. Por ejemplo, cada año hay 6.000 terremotos de gran magnitud en distintas partes del planeta. Cada año, 6.000 terremotos en magnitud. Solo en los últimos 90 años hemos tenido 1,5 millones de muertes. En los últimos 90 años, 1,5 millones de muertes. Hace poco vivimos terremotos en los que perdían decenas y cientos de miles de vidas en un solo movimiento de tierra. En tan solo segundos
segundos de terremoto, se pierden miles de vidas, se pierden decenas y cientos de personas por esta causa. Muchos de ustedes recordarán los terremotos recientes que han ocurrido en varios países. No sé si tú ves noticias o te enteras de los terremotos que han pasado a nivel mundial. Y los recordarás, ahora que estamos hablando de esto, los recordarás. Sabrás que lo que estoy hablando es verdad. Sabrás que terremotos pasan en cualquier lugar del mundo. Y de acuerdo a lo que la Biblia dijo, a lo que la Biblia nos está diciendo aquí, es que los terremotos aumentarán. Entonces la pregunta es, ¿está pasando o no está pasando? ¿Debemos confiar o todavía tengo derecho a dudar de lo que la Biblia dice? En Lucas 21, 11 y 25 encontramos que Lucas registró la predicción de manera similar. Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares, hambres y pestilencias. ¿Recuerda el significado de pestilencias? ¿Recuerda el significado que les había dicho anteriormente de pestilencias? Que son plagas y enfermedades extrañas. Eso es el significado. Y habrá terror y grandes señales del cielo. Grandes señales del cielo. Terror nos traerá terror a todos nosotros porque estaremos asustados, ¿no? Vemos un terremoto y estamos asustados. Ahora, ¿cómo sería con esas cosas más grandes que han de venir? Entonces, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes. Lo importante aquí es que nos sigue recalcando que habrá angustia en la gente. La gente no va a encontrar paz. La gente va a estar supremamente angustiada, buscando solución a sus problemas. Solución personalmente, solución a las deudas, solución a su vida personal, su vida profesional, ¿por qué no? Vida sentimental. Habrá angustia de cualquier lugar donde sea. Tenga la plata que tenga los millones que tenga, habrá angustia por esto. Entonces, en Lucas 21, 11, 25 nos confirma que habrá gente confundida a causa del bramido del mar y de las olas. Por estas causas, la gente estará atemorizada. El bramido del mar y de las olas que van a pasar. Entonces, es el cielo, las estrellas, el sol, el mar, las olas, todas estas cosas están incluidas en las señales. Y si tú puedes tomar nota donde estás de todas estas señales, mucho mejor porque vas a saber cuando escuches en las noticias, cuando escuches en otros lados del mundo, vas a saber que el fin en verdad está cerca. Es muy claro en decir que dice que el viento y las olas estarán bramando. El viento y las olas estarán bramando. Esto me recuerda a maremotos, ¿no? El tifón o taifún, como llamamos. Tantas cosas que braman, decimos así, el viento, el mar, rugean, como que lloran, exclaman, la naturaleza exclama, nos pide a gritos de que estemos preparados, de que no contaminemos más el medio ambiente, por ejemplo. Hemos visto algunos fenómenos climáticos, por ejemplo, extraordinarios alrededor del mundo. Tifones, de cuál estaba hablando yo, tifones como maremotos, tsunamis, tornados, huracanes, volcanes también. Todas estas cosas están cobrando una cuota enorme de propiedades debidas. La naturaleza nos está pasando, como decimos algunos, nos está pasando el registro, nos está pasando la carta, nos está pasando ¿cómo se le dice? La cuota que debemos pagar, el precio que se debe pagar por nuestra destrucción, por la causa de la contaminación. Y que al mismo tiempo cobra muchísimas, cientos de vidas. Cobra cientos de vidas estos eventos. La Biblia nos da otra señal, por otro lado. El deterioro moral al fin del tiempo. Jesús comparó las condiciones de la tierra en los últimos días a Sodoma y Gomorra. Dos ciudades que fueron tan pecadoras que Dios finalmente las destruyó con fuego desde el cielo. Podemos ver cómo Dios en verdad odia el pecado. Él ama al pecador. Él te ama, Él me ama. Él nos ama a todos pecadores. Pero Él odia tanto el pecado que fue capaz de destruir estas dos naciones, Sodoma y Gomorra, debido al pecado, debido al deterioro de la moral de aquella gente. Esto fue algo que pasó y algo que Dios hizo para limpiar el pecado.
Entonces, en Lucas 17, 28 y 30 leemos que asimismo, como sucedió en los días de Lot, asimismo como pasó en ese tiempo, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste, con destrucción, con fuego. Van a pasar muchos eventos naturales con el fin de limpiar el pecado de este mundo. En Lucas 17, 28, 30. Entonces, ¿cuáles fueron los pecados de Sodoma y Gomorra? Si se preguntan, ¿somos igual que Sodoma y Gomorra o no? Entonces, ¿cuáles fueron sus pecados? ¿Cuáles fueron los pecados de esta gente? Judas escribió en Judas 1.7. Si puedes ir tú a Judas 1.7, Jesús escribió allí: Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza. Judas 7. Vicios contra la naturaleza. ¿Para qué Dios nos ha creado? ¿Cuál es el propósito? El propósito para nosotros estar aquí. Estamos yendo contra la naturaleza en el sentido de la moral, en el sentido de destrucción de nuestro medio ambiente, en todo el sentido de la palabra. Estamos yendo contra la naturaleza. Esta fue la primera causa de por qué hubo destrucción, porque Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas de aquellas dos partes estaban siendo también involucradas en inmoralidad. Pablo, por el otro lado, hablando acerca de las condiciones morales que caracterizaban a estas ciudades, dijo en Romanos 1.26, Romanos 1.26 dice: aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Cuál uso natural nos está hablando allí? Ahí te lo dejo a ti para que analices de por qué Romanos 1, 26, 27 nos dice esto, de que aún las mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres. No nos habla aquí sobre las mujeres, pero también los hombres. Dejando el uso natural de la mujer y se encendieron en su lascivia unos con otros. Lascivia quiere decir con ellos mismos. Se encendieron entre ellos mismos hombres y mujeres. Ese es un pecado que estaba pasando en ese tiempo en Sodoma. Ahora nos preguntamos, ¿también está pasando hoy en día? ¿Será que el mundo actual también es un reflejo de este Sodoma y Gomorra y sus ciudades vecinas de aquel tiempo? Cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, Romanos 1, 26 y 27. Hechos vergonzosos. La Biblia predice que así como será la sociedad del tiempo del mundo, así va a ser como va a ser, así es como va a ser la sociedad en estos tiempos, según la Biblia. Dice, según Romanos 1:26, así mismo va a pasar ahora en día, en este tiempo del fin. En 2 Timoteo 3, 2, 5, 2 Timoteo 3, 2, 5 encontramos: porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, no se quererán ni siquiera ellos mismos, sin afecto natural, implacables, culminadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Van a querer solo lo malo. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Entonces se van a amar a sí mismos, son complacientes de sí mismos en todo el sentido de la palabra, pero van a perder su afecto natural en el sentido de el propósito que Dios los creó, el propósito en el que Dios nos trajo a este mundo. Entonces vamos a ver, ¿será que la sociedad hoy en día, no solo hombres, mujeres, todo mundo, somos amadores de nosotros mismos, somos ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a nuestros padres, ya no obedecemos nada, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno? ¿Somos así? Tenemos que examinar nosotros mismos y examinar a los que andan con nosotros. ¿Será que sí somos así o no? ¿O será que es solo un dicho o una parte de la historia, la Biblia, que solo describe a Sodoma y Gomorra de aquel tiempo? ¿Somos así o no? Somos también traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios. Esto estaba pasando en Sodoma y Gomorra. Amadores de los deleites en lugar de Dios. Escogieron sus propios deseos, sus propios caminos, en lugar de seguir a Dios.
que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Negarán la eficacia de ella, de la piedad. Por fuera serán piadosos, pero por dentro nada, nada que ver. Segunda Timoteo 3, 2, 5 nos dice, Segunda Timoteo 2, 5. Si la Biblia predice que la sociedad de los últimos días serán amadoras de los placeres, avara y sin propios éticos, nos dice que esta sociedad será así, amadora de nuestros propios placeres, ávaros y sin principios éticos, sin moralidad, en pocas palabras. Abundarán los fraudes y las estafas. Se van a engañar, nos vamos a engañar los unos al otro, va a haber engaño del uno al otro. Van a haber estafadores, mentirosos, van a haber aquellos que cometen fraudes el uno con el otro con tal de sacar ventaja del hermano, con tal de no querer el bienestar del otro. Van a haber personas así, según la Biblia. En 2 Timoteo 3:13, 2 Timoteo 3:13, si puedes anotar ahí, encontramos, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Ya los que están malos se van a quedar así, es más, van a seguir peor, engañando y siendo engañados. Aunque ellos creen que ellos son los únicos que engañan a la gente, ellos también van a ser engañados por otros engañadores. Como dicen, para un perro hay otro perro aún más bravo, ¿no? Entonces, así es como van a ser. Unos van a ser engañados y también van a engañar a otros. Una pregunta aquí dice, ¿no es muy semejante a los días en los que estamos viviendo? Tanto políticos como amigos, incluso familiares, personas a nuestro alrededor. ¿Será que no está pasando eso o sí? Ya ahí te lo dejo para que tú analices en cuanto a eso, para que usted mismo se dé cuenta de lo que está pasando. Entonces, en otra señal de los últimos días, Cristo advirtió acerca de los falsos cristos y los falsos profetas que aparecerían para engañar al mundo, como aparece aquí en la imagen. Cristos falsos y falsos profetas. Falsas personas que se van a pasar por Cristo o por profetas, prediciendo cosas como el fin del mundo, que no tiene nada que ver con lo que dice la Biblia. En Mateo 24, 23 y 24 encontramos. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no corráis. En pocas palabras, no vayas a ver a ese Cristo que está aquí en la tierra, porque en verdad ese no es. Es lo que nos quiere decir la Biblia. No vayas allá. Así nos digan, mirad que allá está el Cristo, mirad que allí está, vamos, vamos. No vaya, no creáis, dice la Biblia en Mateo 24, 23. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Aparecerá gente con magias, gente que nos hará creer con falsas cosas, información que no es, que aún si fuere posible, engañarán a los escogidos, a aquellas personas que están salvas hoy, podrán ser engañadas por ese tipo de engaño, por ese tipo de señales mentirosas. Eso se encuentra en Mateo 24, 24. Entonces, el mundo religioso de ahora está lleno de maestros que nos conducen lejos de la palabra de Dios. Guías o personas que nos llevan lejos, en vez de traernos cerca a la Biblia, cerca a Dios, nos apartan mucho más de Él con falsas creencias. La religión se ha convertido en un negocio lucrativo, en un negocio que da plata, en un negocio que buscan más que la espiritualidad, buscan más la plata que la espiritualidad. Entonces, y las líneas entre la espiritualidad y el entretenimiento son confusas. Ya no sabemos si una iglesia es espiritual, es para hacer cosas espirituales y elevarnos a Dios, o para entretener a la gente, si es una iglesia o un museo de arte o algo por el estilo. Muchos siguen el predicador más popular, o al que les hace mejor promesas, al que los hace reír, al que les cuenta chistes, al que les dice las cosas que ellos quieren escuchar. Muchos siguen al más popular, al que más quiere, al que se ve mejor, al que tiene el carro, al que tiene la casa, en vez de poner los ojos en Dios, de poner los ojos en el cielo, en el cual deben ser puestas nuestras promesas y nuestra fe. La última y la más grande de todas las señales que Jesús dio fue que el evangelio será llevado a todo el mundo.
todos escucharemos de Dios. Y es posible que tú estés escuchando este mensaje y que esta sea una señal que yo te esté dando un mensaje a ti el día de hoy, para que sepas que este evangelio ha llegado a ti, que este evangelio que Jesús ha dicho que va a llegar a todo el mundo, ha tocado tu corazón y ha llegado a ti, ha llegado a tu casa y tú puedes compartir igualmente con otros. De todas las señales, esta es la única que aún no se ha cumplido. Porque hay gente en el mundo que todavía no conocen de Dios, porque hay muchas religiones que aún no, o creencias que aún no conocen quién Jesús es, quién es Jesús. Aún no saben de la promesa de salvación. Entonces, esta es la única promesa que aún no se ha cumplido, esa promesa del Evangelio. En Mateo 24:14 nos dice, y Jesús dijo, y será predicado el Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Quiere decir, se cumple esta promesa y ya vendrá el fin. Con tal de que todo el mundo sepa de Dios, que todo el mundo reciba el mensaje de salvación y acepte o no acepte, ese día, en ese tiempo entonces vendrá el fin. Esa es una parte importante de las señales. Es especialmente interesante. Mateo 24:14. En el libro de Apocalipsis, Dios describe esta gran proclamación. Apocalipsis 14:6. Apocalipsis 14:6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de toda la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Todo mundo recibirá la palabra de Dios. Apocalipsis 14:6. ¿Te das cuenta de que estás viendo el cumplimiento de esta profecía en esta reunión, en este momento? Como te decía yo, ¿te has dado cuenta que esto se está cumpliendo? Tú que estás viendo este mensaje, que estás viendo esta predicación, este estudio, este mensaje está llegando a ti, y no solo a ti, sino a muchas más personas que están viendo este video en este preciso momento o en cualquier espacio de su tiempo. Esa profecía se está cumpliendo y por eso estamos llamados todos a compartir el mensaje de Dios, para que entre más prediquemos, entre más compartamos la palabra de Dios, más rápido entonces se va a cumplir el fin. No es que nosotros tengamos el control de ello, sino que más rápido la profecía de Dios se va a cumplir. Esto es una parte de la predicación del Evangelio eterno a toda la tierra. Esta parte es una parte pequeña de esa profecía de que todo se va a cumplir, de que el Evangelio va a ser compartido para todo mundo, en toda la tierra. El Evangelio debe ser proclamado alrededor del mundo por televisión, radio, reuniones, videos como estos, de evangelización, internet, estudios bíblicos o personales y cursos con correspondencia. En cualquier forma tú puedes ayudar a compartir este mensaje o a compartir la esperanza de salvación con otros. Eso es una promesa de evangelio. Entonces yo te diría que sí, amigo y amiga, es verdad que estamos viviendo ya en la época que Jesús predijo. Esa es la época, se está cumpliendo ya la última profecía de compartir el evangelio a todo el mundo, de que todo el mundo se entere de que Jesús va a venir, de que todo el mundo se entere de la esperanza que está entre nosotros, que nosotros como cristianos o tú como persona que estabas en un camino de Dios, pero que tristemente te has salido de él por causas externas o personales, que tú compartas a todo el mundo que Jesús es tu ilusión, de que Jesús, en Jesús está tu promesa, en Jesús está tu fe, y que otros también puedan levantar la bandera de salvación, de que tú puedas compartir esta palabra de Dios con ellos. Esa es una parte importante del evangelio, porque eso no es solo para los pastores, sino también para cada uno de nosotros. Estamos viviendo en los últimos días y los últimos grandes acontecimientos están ocurriendo a nuestro alrededor. Los últimos grandes acontecimientos están pasando ahora a nuestro alrededor, así nosotros no queramos ver, o así nos hagamos los de las gafas, los de la oreja mocha, como decimos nosotros. Va a pasar y está pasando. Jesús compara nuestra época a los días de Noé. Así como compara nuestra época a los días de Sodoma y Gomorra, también compara nuestra época a los días de Noé. Vamos entonces a ver por qué nos compara con los días de Noé. La gente que vivía en los días de Noé estaba muy ocupada en ganarse la vida y siguiendo su rutina diaria y no tenían demasiado tiempo para las cosas espirituales.
¿Será que eso hoy en día me levanto rápido, voy para mi trabajo, me cogió la tarde, para el estudio, no tengo tiempo ni para desayunar, no tengo tiempo para mí, ni siquiera para mí mismo, ni para mucho menos para Dios? No tenemos tiempo para nada. Nuestros 24 horas, los 7 días de la semana están totalmente llenos y ocupados, que no tenemos tiempo para nada espiritual. En Mateo 24, 37, 39. Jesús dijo: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Así como aquella gente en ese tiempo de Noé que estaba ocupada, preocupándose por su vida diaria solamente y por seguir sus propias cosas, así va a ser hoy en día, que la gente va a estar igualmente tan preocupada, corriendo allí para allá en sus propios negocios, en sus propias cosas, que se olvidan de las cosas espirituales y parar por un momento a darle gracias a Dios por un día más de vida, por lo menos. Entonces, ¿por qué como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos? Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, ellos seguían dándose en casamiento, comiendo, bebiendo, brindando, en fiesta, en todas sus cosas de ocupaciones, que se olvidaron de la espiritualidad y no sabían de que el diluvio en verdad iba a pasar. No creyeron en Noé, creían que era puro cuento, que era solo una historia y que Noé estaba loco porque nada de eso había pasado antes. Ellos no entendieron este mensaje hasta que el diluvio pasó. Asimismo dice que así va a ser la venida del Hijo del Hombre. Nadie va a querer escuchar la palabra de Dios hasta que eso pase, y entonces vendrá el dolor, vendrá el dolor para nosotros, vendrá el sufrimiento y arrepentimiento por no haber aceptado a Dios. No es que sea una amenaza y no es que sea una condición, solo es una esperanza para ti, para que no esperes que llegue el fin del mundo, para que no esperes que llegue, que la oportunidad se desaparezca. La oportunidad está aquí en tus manos ahora, que está el tiempo, pero no va a estar ahí para siempre. La oportunidad se va a ir en algún momento, cuando la profecía se cumpla del evangelio y cuando Jesús venga. Jesús predijo que en los últimos días la gente se iba a estar divirtiendo, pero no tendrían tiempo para Dios. Serían amadores de los placeres antes que amadores de Dios. Cuando vemos las señales en el mundo actual, podemos percibir con toda certeza que estamos en los últimos días de este mundo, y que la venida de Jesús está cerca, que Jesús está pronto a regresar. Los acontecimientos son muy parecidos a los de la primera venida de Jesús de esta tierra. ¿Se acuerda que hubo también acontecimientos de cómo saber si Jesús había nacido o no? Lo mismo, estas cosas pasaron, esas cosas están pasando, de cómo saber si Jesús va a venir en un futuro o no. Entonces, había señales de que la venida del Mesías estaba cercana. Y Dios hasta envió ángeles y sabios para que el pueblo se enterara de su nacimiento. Dios estaba tan preocupado para que el mundo se enterara del nacimiento de Dios, así como está preocupado para que nosotros sepamos hoy de los acontecimientos que van a pasar y están pasando actualmente. Entonces nos dice que así como ha pasado en este tiempo, así mismo pasará. Así mismo llegará a conocer en este tiempo la venida de la tierra y la venida de lo que iba a pasar en ese entonces. Cuando vemos las señales entonces de este tiempo, podemos percibir con toda certeza cuán cerca estamos de la venida de Jesús. Podemos estar sabiendo que Jesús está cerca y de que el mundo va a llegar a su fin. Los acontecimientos son muy parecidos a los de la primera venida de Jesús en la tierra. Así como tú puedes ver en la imagen aquí, la gente se va a divertir y se va a olvidar de Dios. Van a encontrar sus propios placeres y no van a encontrar felicidad en nada. Dice que había señales de que la venida del Mesías estaba cercana y Dios envió ángeles para ese acontecimiento. Pero lamentablemente en Juan 1:11, a los suyos vino, dice Juan 1:11, y los suyos no lo recibieron. No estaban preparados para recibirlo. A los suyos, a las personas que Jesús quería predicar, Él vino, pero ellos no lo recibieron, no aceptaron. Amigo, hoy yo te digo que no seamos como el pueblo de Dios de aquel entonces que rechazaron a Jesús. Preparémonos para la segunda venida, seamos diferentes.
No queramos la destrucción de nosotros mismos y de nuestras familias, sino que queramos la salvación para ellos. Entonces, seamos diferentes y preparémonos para la segunda venida de Cristo. Esta es la invitación para ti el día de hoy, que estés preparado para la segunda venida de Cristo. Él nos ha dado entonces estas señales que indican que viene pronto. Él nos ha dado señales también de que Jesús viene pronto. Jesús dijo en Mateo 24, 33, 34. Mateo 24, 33, 34. Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, cuando tú veáis todas estas cosas, entonces conoced que está cerca, ya está a las puertas la venida de Dios. Ya está cerca. Cuando tú veáis todo esto, tenga por seguro de que ya está muy, muy cerca la venida de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, dice Dios. Es una promesa en verdad muy certera. De cierto os digo que no pasará otra generación hasta que todo esto acontezca. ¿Lo recibiremos esta vez o volveremos a decepcionarlo? Así como esta gente del pasado, cuando él fue a ellos a predicar, lo rechazaron. ¿Vamos también nosotros a rechazarlo a Él o vamos a ser diferentes y aceptarlo y en verdad aceptar ese plan de salvación? En esta hora, mi amigo y amiga, lo que está en juego es muy importante. Nuestra propia vida, nuestra salvación o la destrucción en vez. No hay tiempo que perder. No esperes a que seas limpio porque estás lleno de pecado. No, yo no voy a la iglesia porque es que me gusta tomar cerveza, me gusta la parranda, me gusta ir todos los fines de semana de fiesta. Pero vaya a Dios y entonces Él te cambiará. No esperes a que tú dejes de tomar, a que dejes de ir a fiesta, a que estés limpio, porque entonces nunca vas a llegar a Jesús. Más bien, ve a Jesús primero, tal y como estás, que Él te aceptará así, y entonces Él te va a cambiar poco a poco, Él te va a moldear poco a poco para que tú sepas y tú en verdad lo ames a Él y cambies, no por temor a perderte, sino por amor a Él y le obedezcas siempre. Por último, voy a contar esto que pasó en 1857. El barco de vapor llamado América Central había salido del puerto de Nueva York y se dirigía hacia el sur por el Océano Atlántico hacia el Canal de Panamá, cuando de pronto se abrió una filtración en el barco. Otra embarcación advirtió la señal de peligro y se acercó para ayudar. El capitán del buque de rescate envió un mensaje. ¿Cuál es el problema? La respuesta fue, estamos averiados y hundiéndonos. Permanezcan cerca de nosotros hasta la mañana, le dijo a ellos porque estaban especialmente sufriendo este hundimiento por el barco. Estaban realmente preocupados. Le decían, esté con nosotros, vigílenos porque en serio algo está pasando aquí. Entonces dice, desde el barco de rescate podían ver el vapor inclinándose en el agua y respondieron, permítanos transbordar a los pasajeros ahora. Lleven esos pasajeros allá porque en verdad que no sabemos qué es lo que va a pasar aquí. No sabemos si nos vamos a hundir o no. Entonces dice aquí que desde el barco ellos estaban pasando a los pasajeros para el otro, pero entonces había caído la noche. Había llegado la noche y el capitán del América Central no quería arriesgarse a transferir pasajeros en la oscuridad. Como que para mañana, dejémoslos para mañana, otro día, esta noche está muy oscuro y de pronto algo puede pasar. Entonces repitió, esperen hasta mañana. El capitán repitió, hasta mañana mejor. El otro capitán envió un nuevo mensaje insistiendo en que debía tomarse una acción inmediata. En pocas palabras, muévalos ya los pasajeros, no espere más. No hay tiempo que esperar, mañana puede ser demasiado tarde. Pero fue rechazado. Este capitán no quiso. No, mañana, todavía alcanzamos. Entonces se le pidió que esperara a cierta distancia en la oscuridad de la noche. Su tripulación podía ver desde el puente las luces de la América Central que se bombaleaba entre las olas. 1 hora y media más tarde contemplaron con gran horror cuando las luces desaparecieron. 1 hora y media más tarde el barco se hundió y todos los que estaban a bordo murieron. Solo por esa inactividad, por esa ineficiencia de acción de mover a los pasajeros en ese momento cuando se la había advertido. Todos ellos murieron por esa causa, en 1 hora y media después de que ellos rechazaron ser movidos, solo por esperar hasta el otro día.
Esta lección nos trae que esperar demasiado puede significar la pérdida eterna. Hay momentos en los que hay que tomar una decisión inmediata. No podemos seguir creyendo que vamos por la vida, así como la sola nos lleve, de que voy voy como la vida me lleve, sino que a veces tenemos que tomar decisiones muy serias. Al capitán de la América Central pensó que no habría inconvenientes en esperar hasta mañana. ¿Por qué no? Mañana pasamos. Él pensó que no había problema, pero estaba terriblemente equivocado. La Biblia dice, hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día, no mañana, ni pasado mañana, ni otro año. No esperes hasta que estés enfermo, a que te venga una enfermedad o algo así para aceptar a Dios, para ir a Él pidiéndole perdóname o algo así. Acéptalo, acéptalo ahora que estás completo, que puedes entregarte tus talentos, tu vida, que puede ser útil para Él, para compartir el Evangelio y entonces poder hacer parte de esta última señal de compartir el Evangelio a todos. Entonces, no esperes más, ni dudes más, y tampoco demores en venir a Él, porque Él te está esperando, así como puedes ver en la imagen, te está esperando para que tú vengas a Él. ¿Por qué no tomar tu decisión por Cristo ahora mismo? ¿Por qué no? ¿Qué te ata? ¿Qué te desespera? Como te dije, vaya a Él primero y toma tu decisión, no esperes nada más. ¿Quieres elevar tu corazón a Dios en este momento y pedirle su ayuda para prepararte para la pronta venida de Cristo? ¿Tú quieres esto? ¿Quieres en verdad prepararte para estar en este mundo eterno? En esta hora quiero decirle a Jesús, gracias por darme un salvador de mi muerte segura. Porque sé que algún día voy a morir, pero esa muerte no va a ser eterna. Quiero permitir que me salves, Jesús. Tú puedes decir en tu corazón, por favor, cierra tus ojos y dile esto a Jesús. Quiero permitir que me salves, Jesús. ¿Ese es tu deseo? ¿Es en verdad tu deseo personal, ahí donde estás tú? ¿Quieres unirte conmigo? Por favor, únete conmigo y eleva esta oración a Dios para que tú también confíes en Él. Si tú puedes levantarte ahí donde estés, inclinarte, agachar tu cabeza, orar o cerrar tus ojos, únete conmigo para que tú así puedas también elevar una oración a Dios. Entonces vamos a inclinar nuestro rostro y oremos. Padre nuestro, querido Señor que estás en los cielos, gracias por darnos en tu palabra estas señales que nos da a conocer y que nos indican que el fin está cercano, Dios. Gracias por la promesa de que volverás y por la salvación que nos vas a dar, que tú vendas a acudirnos y porque no queremos demorar más, queremos ir a ti, Padre, hasta que no esperemos hasta mañana, sino que hoy mismo tú nos aceptes y que nos lleves en tus brazos y nos guardes para esta venida de amor, Señor. Esta noche queremos darte permiso para que nos salves de nuestros pecados. Ayúdanos, Padre, junto con nuestros seres queridos, para estar preparados hasta que encontremos contigo. Padre amado, te amamos, te agradecemos por todo. En el nombre de Jesús te pedimos para que estés con nosotros y nos llenes siempre de tu amor y tu misericordia, Padre. Que cada persona, cada alma que está escuchando este mensaje en este momento pueda ser llevada a su corazón y pueda en verdad aplicar todo lo que hemos aprendido el día de hoy. Porque todo esto te lo pido en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias por estar con nosotros y en verdad espero que haya sido bendecido por este mensaje y que en verdad tome la decisión por Dios, que vayas a Él y que no quede este mensaje solo en tu corazón, sino que compartas a otros. Muchas gracias, mi nombre es Bruno Chiquito y que Dios los bendiga.